Moraleja, si hay una diferencia entre a una cierta tasa de interés determinada, esa que yo dibujé con la linita finita, entre la oferta y la demanda de dinero, ese desequilibrio no puede perdurar. Y el intento del público por deshacerse de bonos y tener más dinero empuja una corrección de tasas hacia arriba que conduce a la economía al punto donde se cortan la oferta y la demanda de dinero. A ver, salvo que, suponete que somos el Banco Central de ese país y por alguna razón que no importa analizar por ahora, queremos que baje la tasa de interés. Queremos que baje la tasa de interés. Es decir, queremos que la tasa de interés esté más bien en este nivel de la línea que yo dibujé, que en el equilibrio original, que era donde se cortaban la oferta de dinero, la oferta dada de dinero al Banco Central y la demanda de dinero. A ver, mírenlo gráficamente, después lo charlamos un poco económicamente. Si vos quisieras que el equilibrio sea ahora el punto donde la línea finita corta la demanda de dinero y vos sos el Banco Central, ¿qué harías con la línea azul? Tengo que desplazarla a la derecha. Tenés que desplazar a la derecha. O sea, tenés que hacer que la economía vaya a un lugar como este, donde ahora la nueva oferta de dinero corta a la demanda de dinero en ese nivel de tasa de interés más baja que la original. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, el Banco Central lo que hizo fue comprarle los bonos al público. Para comprar los bonos en manos del público, el gobierno ¿qué utilizó? Que era algo que demandaba el público. Dinero. Pesos, exactamente. Entonces lo que hizo el Banco Central es un swap o una operación de mercado abierto donde intercambió bonos en mano del público por pesos que el Banco Central eventualmente mandó a imprimir. Eso se llama una expansión monetaria. ¿Por qué es una expansión monetaria? ¿Por qué llamamos una expansión monetaria? Bueno, porque la cantidad de dinero M aumentó desde esta M, ponete que yo acá le puse M0, a esta que podríamos llamar, qué sé yo, ponele M1. Como M1 es mayor que M0, decimos que el gobierno hizo una expansión monetaria. Primera gran cuestión. Fíjense que pensar una expansión monetaria como una política que desplaza la oferta de dinero, o pensar la expansión monetaria como una política que baja la tasa de interés nominal, es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, el Banco Central, expandiendo la cantidad de dinero, empuja a un nuevo equilibrio en el sector monetario, donde la nueva oferta de dinero, esa línea bordeaux o violeta que yo dibujé, corta la demanda de dinero en el nivel de tasa más baja que el Banco Central termina convalidando. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que el Banco Central baje la tasa de interés si no aumenta la cantidad de dinero, o viceversa. No hay ninguna posibilidad de que el Banco Central pueda aumentar la cantidad de dinero si al mismo tiempo no bajan la tasa de interés. Son las dos caras de la misma moneda. Una expansión monetaria puede verla como un aumento en la cantidad de dinero o como una reducción de la tasa de interés. Y por las mismas razones, una contracción monetaria puede verlo como una reducción de la cantidad de dinero, un desplazamiento a la izquierda de la oferta monetaria o un aumento de los tipos de interés. Llamamos a eso en economía política monetaria o política de tasas del Banco Central. Ahora, fíjate una cosa interesante. Yo estoy hablando de la política de tasas del Banco Central, pero yo tengo que tratar de encontrar un link. En economía llamamos a eso mecanismo de propagación de este cambio en la economía real.
Ahora, déjame repasar un poquitito. Bueno, miren, vamos a mirarlo acá, a ver. Déjame verlo. Acá. Ustedes se van a acordar, porque no, en algún momento lo comenté, que no era muy realista pensar que el consumo solo dependía de la producción. ¿Se acuerdan que yo les decía, el consumo depende de una constante fija que es C sub 0, más la proporción marginal a consumir por la renta disponible? Y la inversión aparecía como puramente exógena. A ver, no era muy realista y tiene sentido que escribamos que el consumo depende tanto de la producción como del tipo de interés. Lo escribo así, cuando escribo el nombre de la variable y entre paréntesis escribo dos variables, lo que estoy diciendo es que esa variable depende de las otras dos. Entonces el consumo depende de la renta, algo que vos ya sabías, y también depende de la tasa de interés, algo que vos ya sabías pero yo había omitido en la última clase. Y la inversión también depende de la tasa de interés. El consumo depende de la tasa de interés porque si aumenta la tasa de interés es mejor ahorrar que consumir, ¿verdad? Así de sencillo. El costo de consumir hoy contra consumir mañana es mayor, entonces es mejor ahorrar que consumir. Y la inversión depende de la tasa de interés porque acuérdate que la tasa de interés era el ejemplo de la cortadora de pasto de Lorenzo, es el costo de uso del capital. Entonces, si aumenta el tipo de interés, el precio de un préstamo que yo voy a pedir para comprar equipamiento, capital, aumenta. Entonces, el capital deseado disminuye cuando aumenta la tasa de interés y si el capital deseado disminuye, la inversión disminuye. Ahora, fíjate, ahí adentro aparece el tipo de interés real. Y yo te acabo de contar una teoría de cómo el Banco Central se las puede ingeniar por modificar el tipo de interés nominal, no el tipo de interés real. Con lo cual tengo un problema. ¿Cómo voy de un mundo donde un órgano que rige la política monetaria puede modificar el tipo de interés nominal a uno donde los agentes reaccionan en sus decisiones de consumo o inversión en función del tipo de interés real? Ah, pero este era un modelo de corto plazo, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es el supuesto típico de un modelo de corto plazo? Los precios están fijos. Que los precios están fijos y por tanto puedo pensar que las variaciones de la tasa de interés nominal son más o menos las mismas que las variaciones de la tasa de interés real, a corto plazo. Es decir, en el tiempo en que no se pueden modificar ni los precios ni los salarios de la economía, si el Banco Central se las ingenia para modificar los tipos de interés nominal, logra modificar los tipos de interés real de corto plazo. Y entonces, voilà, fíjate qué cosa fantástica, porque entonces si el Banco Central incide sobre el tipo de interés real al cambiar el tipo de interés nominal con su política monetaria expansiva o contractiva, según el caso, entonces puedo ver un nuevo canal de que dispone el gobierno, en este caso el Banco Central, para modificar el gasto planeado de la economía. ¿Cómo? Modificando el tipo de interés real y por lo tanto modificando esa variable frente a la cual reaccionan tanto el consumo como la inversión. Acordate de nuevo que la relación entre las variaciones del tipo de interés real y el consumo o la inversión son inversas. Cuando aumenta la tasa de interés real, el consumo disminuye. Cuando aumenta el tipo de interés real, la inversión disminuye. Es eso que está escrito acá abajo en la pantalla, ¿no? Esto. La variación del consumo debida o dividida por una variación del tipo de interés real tiene signo negativo, varía en dirección contraria. Y lo mismo con la inversión. Entonces, fíjate, si eso es cierto, déjame que te cuente una historia de un banco central que trata de responder a una brecha contractiva, es decir, a una situación donde la economía está en equilibrio, este punto E, pero ese equilibrio no es el nivel de pleno empleo. Supongamos que el nivel de pleno empleo es este azul que yo expliqué. O sea, esa es la producción de pleno empleo determinada por el mercado de trabajo. ¿Se acuerdan que de ahí salía el pleno empleo de la economía? El nivel de empleo que hace que la oferta de trabajo sea igual a la demanda de trabajo, ese nivel de empleo de equilibrio lo metes dentro de la función producción, ahí sacás el nivel de producción de pleno empleo, y esta es la línea azul. Y sin embargo la economía
mi economía representada por esta línea roja, es decir, por una cierta función consumo, por una cierta función de inversión en las compras de gobierno, dado un tipo de interés real R sub 0, si no fijo el tipo de interés real, esta línea no podría dibujarla, porque habría infinitas líneas de gasto planeado, ¿verdad? Acuérdate que el gasto planeado depende del tipo de interés real y la producción. Pero de nuevo, tengo un diagrama de 2 dimensiones. En mi diagrama tengo el gasto planeado acá y la producción acá. No tengo un tercer eje con la tasa de interés real. Entonces yo tengo que dibujar el gasto planeado para una cierta tasa de interés real que supongo fija. Bueno, supongo que la tasa de interés real fija es R sub 0. Si R sub 0 es un determinado valor de tasa, yo puedo dibujar una recta de gasto planeado como la que está en pantalla. Fíjate, mi recta de gasto planeado corta a la línea de equilibrio, que es la línea finita, en este punto E. Vos te das cuenta que ese es un nivel de producción menor que el nivel de empleo, ¿no? Está a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos hacer? Bueno, quisiéramos hacer algo que desplace la recta de gasto planeado hacia arriba. ¿Hasta dónde? Bueno, en principio, que la desplace de manera tal que corte a la línea de equilibrio, a esta línea finita, en el nivel de producción de pleno empleo, si yo quiero eliminar la brecha de producción. Y entonces me acordé, algo que acabamos de ver en nuestra clase de economía hace un ratito, que el Banco Central puede hacer eso. No hace falta que lo haga la política fiscal, como vimos la clase pasada. Que el Banco Central puede hacer que cambie el gasto planeado cambiando la tasa de interés. Entonces, ¿qué debería hacer el Banco Central para lograr que el gasto planeado vía consumo e inversión desplace hacia arriba la recta de gasto planeado? Bajar la tasa. Nosotros estamos, Bajar la tasa, ¿no? Ponele si da del 10%, bajar al 5%. Ponele, por decir algo. Si baja la tasa de interés, el consumo y la inversión van a aumentar. Va a aumentar la inversión y va a aumentar esa parte del consumo que llamamos el consumo autónomo, el consumo que no depende de la renta. Como aumentan el consumo y la inversión, para todo nivel de renta, eso va a desplazar verticalmente el gasto planeado. Se va a pasar de la línea roja a la línea violeta, bordó, no sé qué puse ahí. Marrón oscuro, violeta. Y entonces, eventualmente, si hacemos las cosas bien, como Banco Central, vamos a lograr que la recta de gasto planeado se desplace tanto verticalmente, de manera tal que corte a la línea del equilibrio macroeconómico, esta línea finita, la corte justo en este punto F, que coincide con la producción de pleno empleo, en el supuesto que el Banco Central tiene como objetivo de política económica, además de la estabilidad de precios, que no es un tema todavía en esta clase, porque los precios están fijos, el pleno empleo de la economía, o el nivel de producción del pleno empleo. Bien. A ver, déjenme escribirles esas ideas en una versión sencilla de esas ideas, pero que ustedes ya un poco conocen, porque las hemos visto. Primero, déjame ver cómo cambié la función consumo, para que la función consumo ahora tenga esa conducta. Fíjate que lo que hice fue escribir tu vieja función consumo, que decía que tenías un componente C sub 0, que era la parte del consumo que no depende de la renta, y que ahora que la reformulé, es la parte del consumo que no depende de la renta ni de la tasa de interés. Te quedan ahí todos los demás factores que inciden sobre el consumo, la riqueza, las expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenés un término, el segundo término, que te dice cómo varía el consumo cuando varía el ingreso disponible, que es la proporción marginal a consumir por la renta disponible. Y aparece un término nuevo, es ese término que dice menos A minúscula por R. ¿Qué es A? A es una constante, un número cualquiera, no importa, pero que refleja cómo responde, cómo reacciona el consumo a las variaciones de la tasa de interés real. Entonces, fíjate, si la tasa de interés es muy chiquitita, ahí le resto un número muy chiquitito, porque es A por un número chiquitito. Si la tasa de interés es muy alta, entonces le resto un número muy grande. Es decir, ese término funciona como una detracción del consumo en respuesta a un aumento de la tasa de interés. Y lo mismo para la inversión. Ahora la inversión tiene un componente exógeno y sub 0,
donde están todos los factores que inciden sobre la inversión, no sé, productividad del capital, productividad de la economía, clima de negocios, todo lo que vos quieras, y a eso le restamos un término, menos B por R, que es el término que da cuenta de cómo responde la inversión a las variaciones de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés nominal sube, perdón, la tasa de interés real sube, la demanda de inversión baja. Cuando la tasa de interés real baja, la demanda de inversión sube. Entonces lo que hago es escribir otra vez mi gasto planeado. Fíjate, como lo escribimos en la clase pasada, cuando suponíamos que no había una tasa de interés y el consumo, por lo tanto, ni la inversión respondían a la tasa de interés porque no era un tema de la clase pasada. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, les agregué a todas las funciones de la economía ese término nuevo que aparece. ¿Lo ven? Nada más escribir las funciones como acabo de escribirlas arriba. Si reordenás un poquitito ahí, fíjate, si reordenás un poquitito acá, primero, acá puedo explicar la propiedad distributiva, ¿se acuerdan? Como hacíamos en la clase pasada. Y digo, por un lado me queda una constante con signo negativo que es C minúscula por los impuestos. Suponiendo que los impuestos son exógenos, por eso le pongo un subíndice para recordarte que es una constante. C por T sub 0. Y C por I lo mando al final, que es la parte del gasto planeado que depende de la renta. Pero ahora me aparecen estos dos términos. Mirá, este término que está acá y este término que está acá. ¿Ven que los dos tienen signo negativo? ¿Ven que los dos tienen la variable R? Entonces lo que puedo hacer es sacar factor común, la variable R, ponerle un signo negativo delante y adentro del paréntesis poner A más B. Eso es lo mismo que poner menos A por R, menos B por R. Es lo mismo que poner menos R por A más B. Entonces fíjate que me queda que el gasto planeado de la economía ahora es todo esto. El gasto planeado de la economía es todo eso. Es decir, es todo el gasto autónomo. Seguimos llamando gasto autónomo a toda la parte del gasto que no depende de la renta, con la salvedad de que cada gasto autónomo depende de otra variable de política económica, que es el tipo de interés real, que está metido dentro de ese corchete. Entonces, el nivel de producción de equilibrio ahora requiere que vos explicites cuál es la tasa de interés vigente en la economía. O sea, ¿cuál es R? Porque si no pongo R, en ese diagrama que está dibujado en pantalla, en el diagrama de cruz keynesiana, yo podría dibujar infinitas rectas de gasto planeado, una para cada tasa de interés real. Acuérdate que la tasa de interés real modifica el consumo, modifica la inversión, al modificar el consumo y la inversión, modifican el gasto planeado para cualquier nivel de renta. Entonces, para poder dibujar una recta como esa roja, yo tengo que especificar cuál es la tasa de interés real. Tiene que ser un dato del problema. Porque si no, no la puedo dibujar, porque en mi diagrama tengo solamente dos dimensiones. Entonces, en los problemas de cruz keynesiana, con tasa de interés real, una posibilidad es que vos te den la tasa de interés real como dato y te pidan que calcules la producción de equilibrio. Entonces es muy fácil, porque si vos pones la tasa de interés real, que es un dato, este problema se resume o se traduce a un problema como lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Creo que tenemos tiempo. ¿Ver? Sí, tenemos tiempo. A ver, hagamos un poco, escribamos esa expresión. ¿Cómo es el equilibrio económico ahora que el consumo y la inversión responden a la tasa de interés real? El mismo. El equilibrio económico en un modelo de corto plazo es el equilibrio en el cual la producción es igual al gasto. Acuérdense, esto es siempre, ever, forever and ever, I igual a Z, o igual al gap, como dice el libro que ustedes leen. Entonces, ¿qué hago? Bueno, escribo esa condición de equilibrio, pongo que la producción es igual al gasto, que todo esto. Esto es el gasto. Y hago lo mismo que hacíamos en la clase pasada. Me doy cuenta que este término y este término, ambos contienen la variable Y, la producción. El lado izquierdo porque es la oferta de bienes y servicios de la economía. El lado derecho porque
el ingreso de la economía era parte de la función consumo. Como sea, yo sé que en equilibrio son lo mismo, sea que lo mire desde el punto de vista del ingreso que lo mire desde el punto de vista del producto. Entonces los reúno todos del mismo lado, saco factor común, y vuelvo a hacer el nuevo cuento de la clase pasada, y me va a quedar este término verde, que es ya un señor conocido por ustedes. ¿Cómo se llama eso? Multiplicador. Multiplicador, multiplicando a ese corchete un poco largo que nos quedó, donde tenés los mismos sospechosos de siempre que viste en la clase pasada, que eran estos cuatro, C sub 0 menos C minúscula por los impuestos, más la inversión exógena, más las compras del gobierno que son exógenas, menos, y esa es la novedad, la tasa de interés por A más B, siendo A y B esa constante que salen de la función consumo y la función de inversión. Es decir, tenés la misma historia que tenemos antes para calcular la producción de equilibrio, salvo que ahora el gobierno aparece de dos maneras. Aparece en la forma de la política fiscal, acá y acá, ¿no? Esta es la política fiscal, y aparece en la forma de la política monetaria, acá. Por lo tanto, el gobierno puede modificar el nivel de producción de equilibrio, como vos ya sabías, modificando o las compras del gobierno o los impuestos, o puede modificar la producción de equilibrio modificando la tasa de interés, porque de las dos maneras, fíjate, lo que hace es modificar el gasto autónomo, que es todo ese corchete amarillo. ¿Sí? Pregunta, no vamos a hacer las cuentas, pero vamos a plantearlo para que después ustedes hagan el trabajo en casa. Fíjate, te dice inicialmente la tasa de interés de una economía es del 10%. Una economía que viene dada por estas expresiones. Este es el consumo de esa economía, esta es la inversión de esa economía, estas son las compras del gobierno, el sector externo está en equilibrio, de cero, y estos son los impuestos. Entonces te dice, halle una expresión que relacione Z, o sea, el gasto planeado, con la producción. Fíjate que te dice el gasto planeado con la producción. Yo te acabo de decir que una vez que metemos la política monetaria adentro, déjame que vuelva un poco atrás, el gasto planeado depende de la producción, pero también depende del tipo de interés real. Claro, a menos que te digan, dado un tipo de interés real inicial, entonces vos lo que puedes hacer es reemplazar allí donde aparece R por ese valor dado de R. Escribámoslo. Entonces, ¿cómo sería Z en este caso? Sería igual a el consumo, ¿alguien me dicta? 600 más 0,8 y me gasté ¿Cuánto vale T? a T 3000, bro. Menos 10.000 Por 0,10, ¿no? es. Y acá, Más la inversión. si más inversión, es 2.000 menos 10.000 por 0,10 más gasto, 1.800. Y listo. Listo. Sí, pues ya me pasó. Ok, créanme, así no les hago por el tiempo haciendo cuenta, que eso le va a dar 2.000 más 0,8 por I. Y esa es la respuesta a la pregunta. Digo, para que no se pasen de largo cuando contestan estas cosas. Fíjate que lo que te dice es, inicialmente R vale 0,10, o sea, 10%. ¿Qué hago? Reemplazo toda vez que aparezca R por 0,10. Hay una expresión que relacione el gasto con la producción. Listo. Entonces escribo todo ese chorizo que es el gasto planeado
cuidándome de reemplazar R por 0,10, hago las cuentas donde tenga que hacerlas, y me va a quedar una expresión que es igual a una constante más 0,8 por i. Es decir, te va a quedar la expresión de esta recta, ¿no? Este número que está acá adelante es 2000, ¿no? Z sub 0, la ordenada del origen de gasto planeado, y 0,8 la pendiente. Ustedes ya lo saben, eso, la pendiente de la función de gasto planeado. Entonces, en este ejercicio, vos tenés una recta que tiene esta ordenada del origen, 2000, eso es Z0, y esta es la pendiente. Ahora sí te dice, haya la producción de equilibrio. A ver, ustedes ya saben que ahí pueden hacer pasaje de término, todo ese chiste que hicimos en la clase pasada, pero también puede ser una cosa más fácil. ¿Cuál es el gasto autónomo de esa economía? Miren rápido esa cuenta, así ni siquiera hagamos cuenta, miren. ¿Cuál es el gasto autónomo? 2000. 2000. ¿Cuál es la propensión marginal a consumir? 0,8. 0,8. Si la propensión marginal a consumir es 0,8, entonces, Gabriel, el multiplicador, hagámoslo acá todos juntos, es 1 dividido 1 menos 0,8. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, 5. Si el multiplicador es 5 y el gasto autónomo es 2000, y ustedes ya saben que la producción de equilibrio es el producto del multiplicador y gasto autónomo, ¿cuánto vale la producción de equilibrio? 10.000. Muchas gracias. Punto B. Punto C. Y vamos a detenernos ahí, ustedes van a hacer el resto en casa para pensar un toque las ideas de hoy. Fíjate, el tercer punto me dice una cosa que es esta. La producción potencial, y con la rayita arriba, es 12.000. Eso quiere decir que esa economía, cuando el mercado de trabajo está en equilibrio y las empresas maximizan beneficios, produce 12.000. Pero que a corto plazo y con los precios fijos está produciendo 10.000, que es menos que 12.000. Entonces decimos que esa economía está experimentando una brecha. ¿Se acuerda? ¿Qué tipo de brecha? Contractiva. Contractiva. ¿De cuánto? De 2000. 2.000. Bien. 2.000. Es decir, lo que le está pasando a esta economía, traten que me lo voy a copiar en otra hoja porque acá no se va a ver. Lo que le pasa a esta economía es que I, o mejor dicho, I rayita, esta, menos I, que era 10.000, es igual a 2.000. Y el punto C me dice, ¿qué podría hacer el Banco Central? Es decir, ¿qué tipo de interés debería fijar el Banco Central si quiere restablecer el pleno empleo? Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Que I sea igual a I rayita, con lo cual queremos eliminar esta brecha contractiva. A ver, para no hacer cuentas a lo loco o hacer esto de una manera ordenada, déjame copiarme esta definición y de paso hablamos un ratito de economía, además de hacer numeritos, que es menos interesante hacer numeritos que la de economía, pero tenemos que hacer numeritos también. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo tengo que generar algo en el lado derecho de esta expresión, que genere en el lado izquierdo una variación de 2000. O sea, déjame poner acá ese signo, variación. ¿Se acuerdan que lo escribíamos con un triangulito, no? Este era el signo para una variación. Quiero generar en el lado derecho una variación de la renta que elimine esa brecha. Es decir, quiero generar una variación positiva de 2000. ¿Y qué tengo acá? Bueno, tengo un producto de dos términos. Déjame que lo separe un poquitito para que sea mejor lo que yo quiero escribirles. Tengo de un lado el multiplicador keynesiano, que es esto, y de otro lado tengo todo esto. La pregunta del ejercicio es ¿qué podría hacer el Banco Central? Con lo cual, aquí estamos acotando la discusión. ¿A qué variable de política económica es la que están ahí adentro? A la tasa de interés. A la tasa de interés. Eso quiere decir que lo que va a variar es la tasa de interés y que lo demás no va a variar. Como lo demás no va a variar, déjenme hacer esto, miren. Todo lo que no va a variar
lo saco, pues me molesta. Y pongo acá una variación de la tasa de interés. Es decir, yo quiero hacer algo con la tasa de interés, una variación de la tasa de interés, tal que multiplicada por A más B y multiplicada por el multiplicador me dé como resultado esa variación de la producción, esa brecha de producción que yo quiero eliminar. ¿Por qué tiene un signo negativo acá adelante este término? Bueno, porque se acuerdan que había un signo negativo ahí. Yo no lo saqué, lo dejé. Decía C sub 0 menos C minúscula por T sub 0 más I sub 0 más G sub 0 menos R por A más B. Yo eso no lo tengo que cambiar, porque eso es parte de la definición de la producción de equilibrio y en este caso eso no lo tengo que cambiar. Fíjate, reemplacemos ahora esto por los datos que tenemos. ¿Cuál es la variación de la producción que quiero generar para eliminar la brecha? 2000. 2000. ¿Cuánto vale el multiplicador? O sea, lo que está en verde. 5. ¿Cuánto es A más B? ¿Cuánto es A más B? Esto era A, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y esto era B. ¿Cuánto es A más B? ¿Sí? 20.000. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación donde mi única incógnita es esta variación de R. De nuevo, acordate que delta R no es delta por R. Delta R es una variación de R. Es una incógnita para vos. Es una variación que querés averiguar. Bueno, hago un par de pasajes de términos, ¿no? Entonces digo, menos delta R es igual. ¿Qué tengo del otro lado? 2000. Ese 5 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo, o sea, eso dividido 5. Y después que lo divido por 5, ¿por qué más lo tengo que dividir? Profe, ¿no había dicho 20.000 A más Gracias, B? gracias, gracias. Bien ahí, ¿eh? Eso llama estar atento. Bueno, tengo que hacer esto, y una vez que divido 2000 por 5, ¿qué tengo que hacer? Vos que estabas atenta y que lo viste, ¿qué tengo que hacer ahora? Multiplicar por 20.000 igual. Pero fíjate que está multiplicando acá. Dividir. ¿Dividir? Está bien, dividir, sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, hagámoslo, a ver. ¿Cuánto nos da? Sería 10.000 dividido 20.000. ¿Por qué 10.000? Esto está dividiéndolo, ¿eh? Ah, perdón. Sería Sí, así, está mira, a bien. ver si están de acuerdo. 400 dividido 20. Sería esto así, a ver si lo escribo bien. Ustedes corríjanme. 400 dividido 20.000, entonces. Espérate, esto sería así. Así, esto. Eso es 400, sí. Está bien lo que decís. Sería esto dividido 20.000. ¿Esa es la cuenta? Bueno, nos da 0,02. ¿Pero con qué signo? Eso es menos delta R. Negativo. ¿Cuánto vale delta R? Negativo. Negativo, porque tengo que multiplicarlo por menos 1. Entonces me queda menos 0, perdón, menos 0,02. Final. Lo que me dice este ejercicio es que si yo quiero eliminar esa brecha de 2000 que hay en la economía, tengo que hacer una corrección de la tasa de interés de menos 0,02. ¿Cuál era mi tasa de interés original, la que dio lugar a ese nivel de producción de 10.000? 0,10. O sea, 10%. ¿Y qué tengo que hacerle al 10% para que la economía... Pasarlo a 8. Ahí va, ahí va. Entonces R, vamos a llamarlo a eso R final o R1, por poner un nombre, es igual a 0,10 menos 0,02. Y ahí la economía va a tener un equilibrio de corto plazo idéntico al equilibrio de pleno empleo. ¿Se entiende?